Bendito sea nuestro Señor. ¿Es bueno nuestro Señor? ¿Es grande? Por supuesto. Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Y no vale la pena, como cantábamos, retener aquello que no hace ni más ni menos que demorar el crecimiento espiritual en nuestra vida, demorar el alcanzar las cosas que el Señor tiene para nosotros. Él nos llama a avanzar. Algo que venimos hablando en este tiempo, a ver si yo me olvido, jueves es día de trabajo. Entonces, lógicamente, vamos a recibir herramientas para trabajar. Edificar la fe es un trabajo, porque edificar la fe tiene que ver con conocer la palabra de Dios, tiene que ver con vivir la palabra de Dios, tiene que ver con orar para ponerme en contacto con Él, tiene que ver con responder a la palabra de Dios en mi vida, y todo eso, iglesia, es trabajo. Nuestra fe a veces falla, ¿por qué? Porque pretendemos que Él haga todo. Pretendemos que Él fabrique adelante nuestro las cosas, pero Dios nos llamó a cooperar con Él. La vida de fe es una vida de cooperación. Él lo puede hacer todo, por supuesto, pero Dios nos llamó a cooperar con Él, y esto es fe. Esto es vida de fe. Ayer me invitaron a presentar el proyecto en una iglesia, por supuesto, cuando presentamos el proyecto tenemos que hablar de fe. ¿Por qué? Porque todo esto se edificó por medio de la fe. Pero a veces nos cuesta definir un poquito. Lo podemos definir teológicamente. Todos sabemos, si vamos al libro de Hebreos, vamos a ver la definición de la fe. Muchos de los que están aquí lo pueden recitar de memoria, pero la realidad es que tenemos que tener entendimiento espiritual con respecto a la fe. Y yo lo que quiero que hoy cada uno de nosotros entendamos, que la fe no es simplemente un fin en sí mismo, que no es cuando tenga fe, tengo fe. La fe es un medio, no es un fin en sí mismo. Por medio de la fe yo voy a entrar en una relación con una persona, y es la persona de Jesucristo. La fe me ayuda a relacionarme con aquel que es objeto de todas las cosas. Cristo es el objeto de todo verdadero hijo de Dios. Todo aquel que ama al Señor es perfeccionado al punto que Cristo sea el todo en cada una de nuestras vidas. Días pasados hablábamos de cómo la fe de cada hombre de Dios se fue perfeccionando. A mí no me cabe la menor duda que Moisés, no me cabe la menor duda que David, no me cabe la menor duda que todos los hombres de Dios anhelaron y quisieron estar lo más cerca del Señor. Quisieron amarlo a Él, quisieron que Él fuera el todo. Y hoy muchos de los que estamos acá, si yo pregunto, vamos a querer exactamente lo mismo. Pero hay una realidad, y es que no podemos llegar a ese lugar desde nosotros mismos. Nuestra medida de fe tiene que ser ensanchada continuamente por el Señor, para que finalmente en ese trato en el que el Señor introduce cada una de nuestra vida, cuando nos quedamos sin nada, no me refiero en cosas materiales, me refiero adentro nuestro, cuando el Señor va tocando cada una de esas barandas que realmente no tienen poder para sostenernos, pero nosotros creemos que sí, que es nuestro propio criterio, nuestros pensamientos personales, nuestras propias concepciones. Dios en su misericordia permite que nos apoyemos a veces un poquito, pero cuando ya se vence el tiempo, Él toca eso y nos damos cuenta de que no tiene la capacidad de sostenernos. Y ahí nos lanzamos definitivamente a el cuello de nuestro papá, a los brazos del Altísimo. Y ahí es donde se renueva esa relación que lo anhelamos desde el principio, que lo quisimos siempre, pero que nunca supimos cómo llegar. Los títulos más elevados que alcanzaron los hombres de Dios fueron amigo de Dios. Fueron aquel que hablaba con el Señor cara a cara. Fueron un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa es la meta. Por supuesto, servimos al Señor, predicamos su palabra,
pero la meta es podernos identificar completamente con Él y que Él sea nuestro todo. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo continuamente va a trabajar en nuestra vida. Y déjame decirte algo, el Espíritu Santo de Dios no va a descansar hasta que Cristo sea el todo en tu vida. ¿Por qué razón? Porque Él quiere lo mejor para vos. Y es la única forma, a través de una relación profunda con Él, y cuando Él sea definitivamente el todo, que vos vas a alcanzar esa plenitud que estás buscando. Mientras te sostengas de otras cosas y haya otras cosas intermedias, no va a pasar. Pero Él no te va a dejar porque te ama. Él va a trabajar. Y por supuesto, como dice su palabra, va a cumplir su plan en mi vida. La vida de fe es una vida que no es opcional para cada uno de nosotros, sino que todos los que estamos aquí presentes tenemos que tener fe. ¿Por qué tenemos que tener fe? ¿Cuántos queremos un Dios justo? ¿Cuántos de los que están acá son justos? ¿Cuántos de los que están acá no miran el semáforo y bueno, es rojo, pero paso, o me agarra justo en rojo cuando paso? Vos no, ¿no? ¿Cuántos si conocen en una cola a algún amigo y le puede llegar a hacer zafar la cola? Zafa. Una vez me pasó algo haciendo una cola y aprendí, lo hice de buena voluntad, no lo hice mal, pero había una mujer y yo la hago pasar adelante mío. Y la persona que estaba atrás mío me dice, pibe, era más joven, ¿no? Pibe, dice, no funciona así, ¿eh? Digo, ¿cómo? ¿Cómo no la voy a dejar? No, eso está bien, dice, pero vos andate atrás. Dice, así todo el mundo somos buenos. Vos la dejaste pasar adelante tuyo, pero vos tenés que irte atrás. Es justo. Está bien. Dios es justo. Y la realidad es que nosotros con nuestra propia justicia no estaríamos y no podríamos ni siquiera empezar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que se nos filtran. Cosas pequeñas, medianas y hasta grandes que se nos filtran. Cada vez que podemos sacar ventaja de algo por nuestra naturaleza, lamentablemente lo hacemos, infringiendo de esa manera la justicia divina. Y por supuesto que el carácter santo de Dios no admite una relación con alguien injusto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos justos por medio de Cristo y por medio de la fe. No somos justos como personas, somos justos posicionalmente por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Entonces, cuando creemos en esa justicia imputada sobre cada uno de nosotros, ahí sí podemos tener la relación con Él, disfrutamos de esa relación y somos personas agradecidas. Quiero decir esto para entender que la fe en ningún hijo de Dios es opcional. Si no tenemos fe, no tenemos justicia. Si no confiamos en la obra que Él hizo sobre nuestra vida, no podemos tener relación con Él. Entonces el justo, dice la palabra de Dios, no tiene fe, sino vive por medio de la fe. La fe de cada uno de nosotros es nuestra manera de vida, empezando por la aceptación de Dios a través de su Hijo Jesucristo y continuando en el cumplimiento del propósito para nosotros. Por eso que es tan importante que cada uno podamos estar reforzando, llevando al crecimiento, pidiéndole al Señor obrar en nuestra vida para que esa medida de fe crezca cada día más. Como decimos siempre, los tiempos presentes no son buenos y los tiempos presentes ameritan fe. Los últimos momentos van a ser momentos en donde la fe de cada uno de nosotros va a ser probada. Va a ser aprobada va a ser probada con momentos de dificultad, va a ser probada con momentos de abundancia, va a ser probada con tentaciones de todo tipo. La fe de cada uno de los hijos va a ser probada. Entonces es importante que crezcamos y seamos fortalecidos en esta confianza con Cristo. ¿Amén? Muy bien. Hablando de la vida de fe, yo hoy quiero hablar de un personaje muy particular. Y este personaje recibe una directiva muy particular de parte del Señor.
que es bueno que nosotros la podamos comprender en el contexto en el que el Señor le habla, porque si no muchas veces nosotros ciertas directivas que Dios le ha dado a hombres de Dios, lo tomamos y lo queremos usar fuera de contexto, como si fuera un principio general. Y hay cosas que son principios generales, pero otras que son directivas de parte del Señor a ciertos hombres de Dios en cierto tiempo, que también es aplicable a nuestra vida, pero también de alguna manera se tiene que ajustar a ese contexto. Por eso yo hoy quiero hablarte un poquito de una directiva que el Señor le da al rey Josafat, que es una directiva de gran aliento, que es una directiva de fe, pero también quiero hablarte de distintas etapas de la vida de Josafat que nos va a dar el por qué el Señor le da esa dirección. Vamos a ir entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios, y dijo, oíd Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En esta dirección que el Señor le da al rey Josafat, hay un montón de principios generales, pero hay una directiva específica. Por eso el Señor, ¿qué le está diciendo a Jehová? La palabrita es, en este caso, en esta situación. Pero después vos vas a ver en Deuteronomio, cuando el Señor habla acerca de las leyes de la guerra, que hay generalidades. ¿Cuál es la generalidad? Que toda batalla, el Señor está peleando con vos. El Señor es el que está yendo adelante. Vos no podés pelear por tu propia cuenta contra el enemigo, sino que el Señor pelea esa batalla con vos. Todo eso son principios generales. Pero ahora el Señor está hablándole a este rey sobre una situación específica. Y esa situación específica nosotros la vamos a reconocer un poquitito a través de las distintas etapas de la vida de este rey. Este rey tiene básicamente 4 etapas bien definidas en su vida. Es un buen rey, Josafat es un buen rey de Judá. Dentro de los reyes de Judá eran los mejorcitos, los reyes de Israel. Lamentablemente no, pero los reyes de Judá eran los mejorcitos, eran los que estaban agarrados de la mano del Señor. Y Dios va a tratar con este hombre de manera muy particular. La primera etapa de la vida de este hombre está definida por su consagración a Dios. Es un buen rey. Este hombre, dice la palabra de Dios, buscó a Jehová. Es el principio en el cual inicia la vida de cada hombre, de cada mujer de Dios. Aquel que busca es la persona que quiere, es una ley básica. El que no quiere es indiferente, pero el que quiere busca. Este hombre buscó a Dios. Dice también la palabra de Dios que anduvo en los primeros caminos de David su padre. No era padre directo, era descendiente, lógico, pero dice que anduvo en los primeros caminos. ¿Cuáles son los primeros caminos en los que anduvo David? El camino de la dependencia, el camino del enamoramiento esencial y genuino con el Señor, el descubrimiento del Señor como Dios vivo, el negarse a sí mismo. Todo eso fueron los primeros pasos de David.
Fueron las primeras obras de David. Fue el primer amor de David. Dice la palabra de Dios que Josafat caminó en este camino. ¿Qué es lo que a nosotros muchas veces nos mueve de este camino? La falta de dependencia. La dependencia te permite oír al Señor, te permite no confiar completamente en tus propios criterios y te permite obedecer. ¿Qué pasa cuando vos obedeces? Entrás en el camino que Él preparó, distinto. En el camino que Él preparó está todo lo necesario para que la experiencia en tu vida se dé y sea real. ¿Y con qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar con una renovación. Te vas a encontrar con algo nuevo que nada ni nadie, ni vos podés producir. Y ahí es donde vos te vas enamorando y te vas enamorando cada día más de Él. De esta manera Josafat fue dirigido por el Señor. Buscó al Señor, obedeció sus mandamientos, caminó en las primeras obras de David, su padre. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado de todo hombre de Dios, consagrado a Dios, entregado a Dios, por supuesto, es la prosperidad. Prosperidad, yo para no tener que aclarar en cada sermón, prosperidad es todo, iglesia. Prosperidad no es dinero. El dinero puede llegar a ser una parte de la prosperidad, pero prosperidad tiene que ver con espiritualidad. Prosperidad tiene que ver con plenitud, tiene que ver con crecimiento, con madurez, tiene que ver con bienestar también económico, ¿por qué no? Todo abarca la prosperidad. Y por supuesto, este hombre consagrado a Dios tiene como fruto directo la prosperidad. Y la prosperidad en este hombre radicaba en que todos los pueblos de alrededor le temían, entonces nadie hacía guerra contra Josafat, porque todo el mundo reconocía que Dios estaba con este hombre. Ahora, ¿por qué Dios está con este hombre? ¿Por qué este hombre está con Dios? Es lógico. Vos estás con Él y Él está con vos. Él siempre está. Josafat inicia la primera etapa de su vida con el Señor. El fruto de estar con el Señor no es solamente lo que el Señor hace, es también lo que Josafat hace. Josafat, dice la palabra de Dios, enseña la palabra, es uno de los primeros misioneros como reyes. Enseña la palabra a todos los pueblos de alrededor. Envía comisiones de personas que van y hablan y enseñan la palabra. Restablece justicia. Fortalece a Judá contra Israel, porque Israel en esos momentos es impío. Recordamos que está el rey Acab, recordamos que en ese tiempo está Jezabel, está todo sumido en la idolatría. Pelea Israel contra Judá, pero este rey levanta una fortificación para que no sea afectado Judá físicamente ni tampoco espiritualmente. Entonces hace absolutamente todo lo necesario para proteger a su pueblo, para llevar al pueblo a Dios. Es prosperado en todas las cosas. No le falta nada, tiene todo. Y esta podríamos decir es la primera etapa de su vida. Pero hay una segunda etapa, y esto nos sirve a nosotros, el título de la predicación es ajustar nuestra vida espiritual. Y la experiencia de este hombre de Dios nos sirve de alguna manera para nosotros podernos medir. La vida espiritual continuamente tiene que haber ajustes, tiene que haber renovación. Cuando durante mucho tiempo está de la misma manera, hay algo que está medio dudoso, que tengo que revisar. Continuamente nuestra vida espiritual tiene que ser sujeta a ajustes. La segunda etapa de este hombre es muy diferente a la primera y está caracterizada por las decisiones que este hombre toma. Yo te voy a dar los capítulos para que después en tu casa lo leas. El primero, fíjate después en el capítulo 17. En la segunda etapa está en el capítulo 18. Y en esta etapa es la etapa más complicada de este rey. Y comienza, ¿sabes cómo? Con una decisión sencilla.
Había algo que el Señor le había dado a su pueblo. Y era, cuando entraran en la tierra prometida, no adoraran ídolos ni hicieran ¿qué? Ni hicieran ¿qué? A ver. Alianzas. Ni alianzas con los pueblos de la tierra, ni adorar ídolos. Josafat desterró todos los ídolos. Y acá había algo, ¿no? Iba a hacer una alianza con el rey Acab. Pero está todo bien porque no es de los otros pueblos de la tierra. Es del pueblo de Israel. Pero la realidad es que en esta instancia el rey Acab está sumido completamente en la idolatría y es peor que los demás pueblos de la tierra. Entonces él decide hacer una alianza inconveniente. Ahora, en ese entonces se usaban las alianzas de los monarcas para fortalecer sus pueblos, para fortalecer sus ejércitos, sus conquistas. Y se olvidó de todo el resto, Josafat, y hace una alianza con una persona impía, buscando cualquier cosa que Dios le podía estar dando a él, la busca en un hombre impío. Esto a nosotros nos puede parecer un horror, pero cuidado, iglesia, con las alianzas. Cuidado cuando Dios nos da algo, nos lleva a algo, nos está haciendo crecer y creemos que lo tenemos que ayudar a Él aliándonos con lo inconveniente, porque eso va a traer consecuencias. Él hace alianza familiar con este rey. Entonces un día lo va a visitar y el rey Acab le dice: che, Josafat, ¿me acompañás a la guerra? Vamos a tomar más territorio. Era bueno políticamente, pero ¿qué pasó con este rey? Cuando primero estaba la consagración y la política era una responsabilidad, pero ahora la política está empezando a ocupar el primer lugar y la consagración está siendo mandada hacia atrás. No consultó al Señor, no habló con el Señor como él solía hablar. Ahora simplemente vio algo conveniente y tomó decisiones. Total, me está yendo tan bien. Total, Dios me está prosperando. Total, yo ya ayer hablé con el Señor, antes de ayer hablé con el Señor. Total, los enemigos que están alrededor mío me temen. Todavía Josafat no había peleado ninguna guerra, no era necesario. El Señor lo estaba defendiendo. Pero ahora se va a meter en una guerra que el Señor no lo llamó. Consecuencia de una alianza que no era apropiada para él, que no era necesaria para él. Entonces el rey Acab, por supuesto, lo llama a pelear con él, él le dice que sí, pero cuando uno empieza a desobedecer la dirección del Espíritu Santo, inmediatamente, ¿sabes lo que hace? Reemplaza con religión, reemplaza con lo que ya sabe, pero pierde la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá este rey? Vamos a consultar a Dios. Llamemos a un profeta de Dios. Por supuesto, este rey comienza a correrse del Señor y Acab ya estaba en el cuarto subsuelo, ¿no? Los profetas que le hablaban a Acab eran profetas de Baal, eran falsos profetas y todo el mundo le decía lo que él quería escuchar. Pero este hombre que todavía tenía brasas encendidas del fuego de Dios en su corazón, él está pidiendo: trae otro profeta. No estos profetas que van a hablar lo que vos querés escuchar. Trae un profeta de Dios si hay un profeta de Dios. Y Acab dice: sí, hay uno, pero siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Y eso pasa muchas veces en la iglesia, cuando uno está medio flojito de papeles y el mensaje comienza a tocar el corazón de la persona. Y la persona se empieza a molestar, se empieza a aburrir con el mensaje. ¿Por qué? Porque está pegando en el problema de la persona. Entonces acá Josafat le está diciendo: trae un hombre de Dios. Pero siempre me dice lo malo, tráelo igual. Pero Josafat ya había tomado una decisión. Y cuando este hombre da una palabra de Dios, ¿qué hace Josafat? Nada.
lo peor que puede hacer un hombre de Dios? Nada. Micaías le está diciendo, no es voluntad de Dios esto. Pero Josafat marchó a esa guerra con una alianza inconveniente, cuando Dios le dijo, no vayas a ese lugar. Él mandó a consultar palabra de Dios. ¿Para qué mandó a consultar palabra? Si no le iba a hacer caso. Muchas veces no estamos preparados para lo que el Señor nos quiere responder. Muchas veces estamos preparados para lo que nosotros queremos oír, pero no para lo que Dios quiere realmente responder a nuestra oración. Y esto es lo que pasó con estos reyes. En esa alianza inconveniente, que pasa en toda alianza inconveniente, por eso el Señor en su sabiduría dice, no se junten en yugo desigual, generalmente la parte mala de la alianza es la que más tira. Porque la parte mala de la alianza no tiene escrúpulos en tomar decisiones, en hacer cosas, en buscar lo propio. El bueno busca lo de Dios, busca el bien del otro. El malo no. Y siempre va a tirar más lo malo. Y siempre el malo va a terminar perjudicando al bueno en una alianza. Por eso no es bueno. Entonces, siendo que el Señor había hablado y había un juicio sobre el pueblo de Dios, esa batalla iba a ser un juicio para Acab por todo lo que había hecho, ya él estaba ligado y tiene que marchar a esta guerra. ¿Y qué es lo que hace Acab? Le dice, disfrazate de rey, porque hubo una palabra que dijo que el rey iba a morir en esa guerra. Y le dice, disfrazate de rey, y yo me disfrazo de soldado. ¿Lo está mandando al muere a Josafat? Lo está mandando al frente de Josafat. Y Josafat fue decisión tras decisión, hacer alianza, no oír palabra de Dios, ir a una guerra que el Señor no le mandó a pelear. Resultado final que Josafat está a punto de morir en la guerra, clama a Jehová y Jehová lo hace zafar de esa guerra. Y llega, apenas habiéndose salvado, cabizbajo, y así termina su segunda etapa de vida. Así como su etapa primera fue algo grande, algo realmente tomado de la mano de Dios, su segunda etapa es haberse separado del Señor y haber llegado prácticamente a la derrota. A esto lo recibe el profeta Jehú y le dice, Josafat, ¿cómo es lo tuyo? ¿Fortaleces la mano del malo? ¿Fortaleces y amás al que no te ama? ¿Y rechazás al Señor? Algo que aprendí en este tiempo, iglesia, es que nuestra incredulidad en la relación con Dios siempre determina y siempre llega a la traición. La incredulidad, por algo, es el principio del pecado. La incredulidad en nuestra relación con Dios, tarde o temprano, nos lleva a negarlo a Él. No hay vuelta de hoja en esto. Este hombre es un hombre de Dios. Es un hombre que busca a Dios, es un hombre que camina con Dios, pero la incredulidad lo llevó a hacer una alianza, la incredulidad lo llevó a pelear carnalmente para obtener algo más de lo que Dios le había estado dando, y la incredulidad lo hizo injusto y traicionero. ¿Por qué razón? Porque cuando es encarcelado el profeta, él no hizo nada para impedirlo. Él permitió que un justo, que un hombre de Dios padeciera, y no hizo nada al respecto. Cuando la incredulidad entra en nuestro corazón, a menudo traicionamos al Señor negándolo. Como dijimos el otro día, Cristo estaba entregando su vida por sus amigos y sus amigos estaban recuperando su vida y escapando. La incredulidad siempre determina en traición porque nadie va a ser fiel hacia aquel que no cree completamente. Y esto es lo que le pasó a este hombre y esto es por lo que pasó este hombre. Pero viene la mejor de las etapas de este hombre y es la tercera etapa de su vida, que es donde este hombre recibe lo que nosotros leímos, la palabra. ¿Y bajo qué situación? El Señor siempre nos permite recuperar aquello que hicimos mal de alguna manera. Siempre nos da la oportunidad de redimir las cosas. Entonces ahora Josafat ve que se juntan los enemigos, Edom, Moab, se juntan contra él y vienen contra él.
Y hay un clamor en este hombre. Y ese clamor es: no hay fuerza en nosotros para pelear contra esto. No puedo hacerlo. Y dice la palabra de Dios, clamó. ¿Qué pasó? Después de haber fracasado en la segunda etapa de su vida, se acordó de la primera etapa. Y él dice, la primera etapa era la que funcionaba. La etapa de ir al Señor, la etapa de depender de Él, la etapa de que cada vez que hay un problema yo me acerco y clamo. Y él clamó al Señor. Y la palabra que leímos es la palabra que vino sobre él. No te hagas problema, Josafat. Vos vas a tener que ir, pero no vas a pelear esta batalla. Este caso particular, y ahí está el principio para esa situación, este caso particular, en esto vos no vas a pelear, yo voy a pelear por vos. Esto va a ocurrir en muchas vidas. Esto va a ocurrir después de habernos equivocado muchas veces. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarte que es Él el que lo hace. A veces nosotros tomamos las cosas, Dios nos bendice, caminamos un poquito y creemos que somos nosotros, iglesia. Creemos que la cosa la generamos nosotros, la sostenemos nosotros. Y el Señor te está diciendo no. Y empezás a agregar, empezás a hacer alianza, empezás a meter lo inconveniente, lo que el Señor nunca pidió. Y eso empieza a afectar tu vida espiritual. Hasta que te das cuenta. Y cuando te das cuenta, pasa algo, una situación que te vuelve a desafiar. A ver si ahora aprendiste y vas a confiar en Él. Ahora el Señor quiere decirte, no vas a pelear vos. Yo voy a pelear por vos. Porque yo quiero que veas que soy yo el que siempre te defendió. Yo quiero que te des cuenta de una vez por todas que siempre yo peleé tus batallas. Que no lo alcanzaste por tu propia fuerza. Por tu propia fuerza, como cantábamos en el coro, no llegaste a nada. Viniste a mí y te hice nuevo. Viniste a mí, llené tu vida. Viniste a mí, comencé a dirigir tu vida. Pero en algún momento me dejaste, te olvidaste y seguiste con tus propias fuerzas. Casi te matan. Yo te salvé de nuevo. Te arrepentiste. Y ahora tenés un problema nuevo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora? Está bien, clamaste y yo te estoy respondiendo. Voy a pelear esta batalla por vos. Vos vas a tener que ir hasta la línea de batalla y vas a tener que quedarte y ver cómo yo lo hago. ¿Qué es eso? Un suicidio. Pero eso es una obra verdadera de fe. El Señor le quiere enseñar a Josafat que siempre fue Él. Y Dios muchas veces nos lleva a nosotros a este punto, para que de una vez por todas nosotros podamos entender que siempre fue Él. Por supuesto, ¿cómo termina esta historia? El Señor pelea, desbarata a todo el enemigo y Josafat recupera nuevamente su integridad espiritual. Ves que son etapas en la vida de un hombre y son etapas en nuestra vida también. Tenemos la etapa de nuestro primer amor, tenemos la etapa en donde queremos mezclar un poquitito Dios y lo nuestro, tenemos la etapa de poder volver nuevamente a Él. ¿Y qué pasa ahora? Está la cuarta etapa de Josafat. ¿Y sabés qué pasa con la cuarta etapa de Josafat? A ver, ¿qué te imaginás? El que la sabe, que sabe la historia, el que no. ¿Qué te imaginás que va a ser en la cuarta etapa después de todo lo que vivió Josafat? A ver. ¿Cuál fue la peor etapa de Josafat? ¿La primera, la segunda? ¿Cuál fue? La segunda. Y ahora, que está terminando su vida, en la última etapa de su vida, por sentido común, ¿cuál sería la etapa que habría que repetir? ¿Y cuál repitió Josafat? La segunda. ¿Qué hizo Josafat? Murió Acab, tenía un hijo Acab, y Acab le propone a Josafat construir naves de comercio juntos.
hacer nuevamente una alianza que casi le cuesta la vida con el Padre, ahora la hace con el Hijo. Y dice la palabra de Dios que algo ocurrió con ese negocio. Dios destruyó esas naves y no permitió que esas naves prosperaran. Y después el hijo de Acab intentó nuevamente y finalmente Josafat aprende y dice, no, esta vez no. Pero esto es lo que quiero que nosotros prestemos atención, iglesia. Hay etapas en nuestra vida y etapas que son muy marcadas. ¿Por qué? Porque estamos en un crecimiento continuo. Hay etapas que son las que iniciamos para nuestra devoción con el Señor, en la que podemos palpar la presencia de Dios, podemos ver lo que Dios hace en nuestra vida. Y yo no sé por qué, mejor dicho, sí sé por qué, pero yo no sé por qué, cuando nos va tan bien con el Señor, queremos hacer ese agregado extra, que es meter nuestra carne por brazo, queremos añadir lo inconveniente a lo que nosotros ya tenemos, nos olvidamos de ese recurso de ir delante del Señor y pensamos que ya eso es demasiado religioso, demasiado espiritualoide, si no lo hacemos nosotros con nuestra fuerza. Iglesia, nosotros con nuestra fuerza nos estrellamos, ¿se acuerdan? Por lo menos yo me estrellé. Con mi fuerza yo no logré absolutamente nada de valor eterno. Pero cuando Él tomó el control, sí. Y también me pasó como Josafat en algún momento, que cuando me sentí un tanto cómodo, también quise hacer algo al respecto. Y también me pasó lo mismo que Josafat, casi me muero. Pero el Señor me dijo, ahora fíjate cómo lo hago yo. Y no quiero salir de esta etapa, iglesia. Yo sé que el enemigo tienta con la otra. Yo sé que el enemigo tienta con aquel primer fracaso que uno cometió, porque te hace olvidar y te hace acordar las cosas buenas de eso. Pero yo de esta etapa no me muevo. Y yo quiero dejarte hoy un desafío. No te muevas de esta etapa. Que nada ni nadie te corra de esta etapa, iglesia. Si ya aprendiste, si ya llegaste al Señor y recaíste, y el Señor te sacó de nuevo y te mostró de nuevo que es Él el que pelea por vos. Iglesia, por favor, no te muevas más de acá. No pierdas tiempo haciendo naves que comercien, que van a ser destruidas, porque no tienen valor eterno, porque no sirven para nada, porque no van a permitir que cumplas el propósito. El propósito que Dios tiene para tu vida nunca va a venir por medio de la mano de otro, va a venir por la mano de Dios, nunca va a venir por tu propio ingenio o tu propia prudencia, va a venir por medio de la fe y Él lo va a depositar sobre tu vida para que vos lo administres y va a depender siempre de Él y Él lo va a multiplicar y Él lo va a engrandecer. Pero cuidado con recibir de Él, apropiarte y correrlo a Él de la ecuación. Porque tarde o temprano eso termina mal. Pero siempre Él te da una revancha. Y Él te dice, bueno, ahora vos no hagas nada. ¿Por qué no hago nada? Porque si haces algo te vas a creer que sos vos. Entonces ahora no lo hagas. Orá y déjame a mí hacer en esto, a ver qué pasa. Y por supuesto, esa es la etapa en la que nosotros tenemos que quedarnos. Esa es la etapa en la que vos dependés de Él. Esa es la etapa en la que Él es lo más importante de tu vida y vos conocés en tu corazón que Él es tu recurso. Que aún teniendo todo lo que podés tener en esta tierra, si no lo tenés a Él, no tenés nada. Morís y agonizás desde adentro. Esta etapa no es para salir, esta etapa es para quedarse a vivir. Esta etapa es para crecer en la fe. Esta etapa es para glorificar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Si estamos viviendo por medio de la fe, entendamos que las etapas de Josafat no fueron la etapa de alguien raro, al contrario, Josafat fue un rey bueno. Probablemente mientras mencionamos estas etapas, nos vimos reflejados también.
pero gracias a Dios que otro ya la vivió antes y que nos permite a nosotros ajustar nuestra vida a la confianza en Él. Que hoy pueda ser una oportunidad para cada uno de nosotros, iglesia. Que hoy podamos quedarnos en esta etapa, en la etapa en la que Él es el todo de nuestra vida. Y que no necesitamos ningún tipo de alianza y ninguna cosa rara que agregar, porque Él lo es todo. Amén. Vamos a ponernos de pie.